es el momento ahora de recibir a nuestro querido amigo Mario Cayota, embajador, historiador, investigador, columnista de este programa. ¿Estás ahí, Mario? Sí, estoy acá, no al pie del cañón, pero al pie del celular en este caso, sí. Bueno, me alegro. Si dominamos la tecnología. Mi querido Mario, hoy sí. sobre qué te gustaría hablar. Yo en realidad lo sé, pero está bueno que lo digas tú. Sí, bueno, precisamente en algunos medios se ha hablado del tema, quizás con otro enfoque al que yo voy a tener. Y también una escucha en tu programa también hizo memoria de este hecho. Se trata nada menos que de el estallido de la terrible bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto del año 1945, ¿no? Uh-huh. Yo, Alejandro, no quiero hipostasiar el mal en Estados Unidos, ¿no? Porque los hechos que pueden ameritar esta reflexión que nosotros queremos hacer, ¿no? En relación a la Segunda Guerra Mundial y a otros hechos también. Bueno, estos acontecimientos no son pocos, ¿no? Porque podemos recordar, por ejemplo, que el Japón, sin previa declaración de guerra, en Pearl Harbor, bajo las órdenes de aquel famoso almirante Yamamoto, atacó y destruyó la flota norteamericana, ¿no? Es decir, violando las presuntas leyes de la guerra, ¿no? O del mismo modo, por ejemplo, ahora, justamente, el anterior entrevistado tuyo hablaba de la novela que escribió con motivo justamente de la Shoah, ¿no? Entonces, tendríamos que recordar los campos de concentración nazis, ¿no? Donde se terminaron casi 6 millones de judíos, más de 800.000 gitanos, hecho a veces un poco olvidado, muchas personas también homosexuales y cantidad de opositores, miles de opositores, sobre todo polacos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la intelectualidad polaca prácticamente fue exterminada, ¿no? Pero las cosas se balancean, digamos, en este sentido, porque también podemos recordar el bombardeo por parte de la aviación, ¿no? De la ciudad alemana de Dresden, poco antes de terminar la guerra. Uno se pregunta si era necesario, ¿no? Donde murieron porque se arrasó la ciudad, ¿no? En febrero de 1945, ¿no? Y donde murieron innumerables personas, ¿no? Ahora, Alejandro, a los hechos narrados, ¿no? Debe de sumarse, cierto, que en este caso, ¿no? Los alemanes estaban trabajando en lograr de modo efectivo lo que comúnmente llamamos la disolución del átomo, ¿no? En este caso con fines bélicos, ¿no? Y su investigación se va a retardar, ¿sí? Porque los mandos militares alemanes desestiman la importancia. Es curioso eso, ¿no? Y solo son algunos científicos los que van a continuar con la investigación. Y entonces, por falta de recursos, más que por los bombardeos, van a tener dificultades para obtener el agua pesada que era indispensable para continuar con sus trabajos, ¿no? Y entonces, diríamos así, por el lado de Estados Unidos, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, paralelamente estaban trabajando, como sabemos, en investigaciones similares. Tanto es así que van a crear el proyecto Manhattan, ¿no? Y lo ubican en Los Álamos, ¿no? En Los Álamos. El gobierno norteamericano pensaba usar la bomba, ¿no? Contra Hitler, no contra Japón. Eso está documentado, ¿no? Uh-huh. Siempre que consiguieran diríamos así,
éxito en sus investigaciones, ¿no? Sí. Ahora, frente a la inminente derrota del nazismo, ya ubiquémonos, los escuchas se ubiquen ya en el año 45, ¿no? Entonces se empieza a pensar en darle otro destino, ¿no? Pero, Alejandro, la vida tiene sus sorpresas, vaya si las tendrá. Y el 18 de abril de 1945 muere el presidente Roosevelt, antes de finalizada la guerra. Y entonces los hechos se precipitan, ¿no? El vicepresidente, como sabemos, Harry Truman, es quien lo sucede. Sí, sí. Pero estas investigaciones tenían tan carácter de secretas que Truman desconocía los trabajos que se estaban realizando en torno a esta posible bomba, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? Prácticamente el mismo día en que fallece Roosevelt, bueno, se le informa y él decide continuar con los trabajos, ¿no? Que hubo un momento de duda, ¿no? Y que la bomba tenga como destino el Japón. Ahora, paralelamente, ¿no? Como me imagino que muchos de los oyentes lo tendrán presente, se hace estallar en un lugar desierto, diríamos así, de Estados Unidos, un experimento, ¿no? Se hace estallar una bomba, ¿no? Y resulta acá interesantísimo, ¿no, Alejandro? Constatar que esta explosión coincide con la conferencia de Potsdam, aquella en la cual se reúnen Truman, Churchill y Stalin. Ajá. Y entonces ahí está, fíjate, esas coincidencias significativas, no son casuales en los hechos históricos. Y en esta conferencia Truman, muy contento, les hace conocer el llamémosle exitoso experimento, ¿no? Es decir, a Churchill le da más detalles porque los ingleses habían seguido esto muy de cerca, y a Stalin solo le da la noticia. Y acá viene otra cosa también muy interesante, ¿no? No es una opinión mía. Varios e importantes estudiosos de este tema aseguran que cuando se decidió tirar la bomba, no solo se pensó en Japón, sino también en Rusia, porque se pensaba que de aliado podía convertirse en enemigo. Y hay documentos, no es una especulación, hay documentos, hay informes de militares norteamericanos, y esta idea es compartida por Truman, de que poco tiempo después de terminada la guerra, las cosas se pueden complicar, diríamos así, con la Unión Soviética, ¿no? Y esto es algo poco conocido, si bien ha sido trabajado muy seriamente, pero que en realidad era como un aviso a Rusia, un aviso a la Unión Soviética, ¿no? Mirá que tenemos esto. Exactamente, porque Rusia no la tenía y va a demorar bastante en conseguirlo, ¿no? Ahora, sea esto acertado o no, yo pienso que hay razones para pensar que sí. Bueno, lo cierto es que se decidió tirar la bomba, ¿no? Ahora, el problema se planteaba en cómo hacerlo, ¿no? Entonces se proponen distintos modos, ¿no? Y acá viene otra cosa interesante, de la que poco se habla. Varios científicos, proponen que la bomba se haga estallar en una isla desierta. Como elemento de disuasión, sí, lo que se buscaba era la rendición del Japón, ¿no? Ahora, esta propuesta se descarta y se resuelve lanzar
en varias populosas ciudades niponas. Eso sí, con la condición de que antes de concretar esta terrible, diríamos, histórica resolución, se le exija al Japón su rendición incondicional. Y sabemos que ello no va a ocurrir. Esto se le comunica el 2 de agosto, ¿no? Y casi prácticamente al instante el gobierno nipón contesta que no, porque además no conocía la existencia de la bomba y sus posibles trágicas consecuencias. Y el día 3, el presidente Truman da la orden, la bomba ya estaba en una isla, ¿no?, que la bomba debe de caer sobre Hiroshima, el 6 de agosto. La bomba matará al instante a 30.000 personas. En realidad, no es, las hará desaparecer, las disolverá, no quedará nada de ellas. De algunos quedó la sombra, un fenómeno curiosísimo, quedó la sombra, pero no la persona, se inmaterializa, ¿no? Y bueno, y después morirán miles de personas, ¿no? Cerca de, entre las distintas formas de muerte, cerca de 200.000, ¿no? Y además las consecuencias de la radioactividad, que es tan terrible como estas muertes, que yo evito porque son detalles espeluznantes, ¿no? De personas sin piel, deambulando, con teas encendidas o convertidas en carbono, pero dejemos eso, ¿no? Porque es terrible, ¿no? Pero también es terrible, ¿no?, que se calcula que esta, diríamos así, radioactividad ha afectado a más de 1 millón de niños japoneses, más de 1 millón. Uh-huh. Entonces, hay que pensar además, Alejandro, que el 9 de agosto se lanza otra bomba, y esta vez sobre Nagasaki, ¿no? Que era la ciudad menos japonesa, porque se da un fenómeno curioso. Es una ciudad muy cristiana, donde hay una presencia incluso católica muy fuerte, una famosa universidad, ¿no? Es bastión de la intelectualidad católica en el propio Japón, ¿no? Allí fue muchos años rector de esa universidad el padre Arrupe, que después será superior general de los jesuitas, una figura muy progresista, realmente muy admirada y también muy cuestionada, ¿no?, como suele ocurrir en estos casos. Y él sobrevive porque él estaba en ese momento estaba lejos de Nagasaki. Uh-huh. Pero puede contar después lo que vio allí. Era un joven médico, un joven sacerdote jesuita, ¿no? Estaba en Nagasaki. Ahora, un poco terminando, ¿no, Alejandro? Esto que no es solamente un simple hacer memoria, sino que me gustaría que también fuera una reflexión, ¿no? La razón de por qué se lanzaron estas bombas, bueno, son conocidas, se aduce, y es verdad, ¿no?, que con ellas al rendirse el Japón se ahorraron muchas muertes, no tanto norteamericanas como japonesas. Eso es lo que se dice siempre y con lo que se justifica el lanzamiento de estas dos bombas. Ahora, esta razón, Alejandro, ha recorrido el mundo, uh-huh. Es la conocida. Ahora, yo, en cambio, no conozco que se haya dado ninguna razón de por qué la bomba no se lanzó en una isla desierta. No la voy a dar yo, Alejandro, ¿no? No voy a dar respuesta a esta pregunta en el programa, pero a mí me parece que ella plantea el acuciante problema que conlleva la relación entre esas presuntas leyes de la guerra y los valores éticos.
las leyes de la guerra y los valores éticos a los que estas leyes se enfrentan. Y que eso es de siempre, ¿no? Y a mí me parece que enfrentarse a este problema es necesario y es siempre actual. Ajá. Vos decís que por eso, que sigue teniendo esa mirada, le da inexorable actualidad a esa tragedia. Sí. Y por eso es que quise recordar el 6 de agosto del 45, ¿no? O sea que incluso esto sirve para hechos más recientes, que tienen, sí, otro carácter, que no pueden compararse, pero que en definitiva tienen algo similar, que sustancialmente son iguales. Yo pienso, por ejemplo, y con esto termino, Alejandro, los famosos años de plomo en Italia. Sí. Cuando el Estado italiano tuvo que enfrentarse a aquel tipo de guerrilla con una orientación muy especial, no se puede comparar con otras. Y no se apartó del Estado de Derecho. El gobierno demócrata cristiano, respaldado por el Partido Comunista Italiano, que en aquella época era muy fuerte, y también el Partido Socialista, no se apartó un ápice de las leyes y del derecho. Y el enfrentamiento fue terrible. Se asesinó nada menos que a una figura tan significativa y respetada hasta el día de hoy, por todos los partidos, como fue Aldo Moro. Y sin embargo, se respetaron las leyes de la ética, se respetó lo que puede ser la convivencia democrática. Entonces, yo creo que esto sirve para mucho. Aquello de que decía Cicerón, porque Cicerón siempre se cita aquella frase, ¿no?, que dice que la historia es maestra de la vida. Pero además decía que la historia se ha hecho no solo para recordar, sino para meditar. Y yo creo que estos hechos, todos, de alguna manera, nos ayudan a eso, a reflexionar, a profundizar, ¿no? En el sentido más noble de la palabra, a encontrarnos con la filosofía, que eso se trata. El acontecer nos tiene que llevar a la filosofía. Y la filosofía, desde ahí, sí, desde mi modestísimo punto de vista, a una visión humanista y de defensa de la persona humana, ¿no? Más allá de toda otra consideración. Poco eran esas las reflexiones, Alejandro, que el hecho que pasó tantos años, me parece que nos da pie y que sigue siendo actual. Desde ya, y por eso te lo agradecemos mucho, Mario. Un abrazo grande. Muy bien, y yo también a ti por poderlo recordar. Un abrazo grande y a todos los escuchas también. Mario Cayota nos ayudó a poner la mañana en camino.